Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Derecho Penal, parte general, y vamos a ver las medidas de seguridad y reinserción social. Las medidas de seguridad y reinserción social, nada, diremos que sus orígenes están en el siglo XIX, los fines son de prevención especial y siguen tres principios, que son postdelictuales, siguen el principio de legalidad y también el de proporcionalidad y necesidad. Los presupuestos de aplicación son tres. Primero, comisión de un delito, ya sea grave, menos grave o leve, y tiene que haber una sentencia firme. Segundo, probabilidad de comisión de nuevos delitos, no se presume. Y tercero, los sujetos a los que se puede imponer una medida de seguridad. Y puede ser a los inimputables, entre ellos están los que no pueden comprender la ilicitud del hecho, las personas en estado de intoxicación plena y las personas con la realidad alterada desde la infancia o desde el nacimiento. A los segundos, los semi-imputables, que se les ponga una eximente incompleta. Tercero, a los extranjeros no residentes legalmente en España, entonces conlleva la expulsión. Y terceros, a los sujetos imputables. Normalmente a estos los que se pone es la libertad vigilada. Y se impone a sujetos condenados por delitos sexuales, sujetos condenados por organizaciones terroristas, sujetos condenados por uno o más delitos de homicidio, sujetos condenados por uno o más delitos de lesiones y sujetos condenados por violencia física o psicológica. Clases de medidas de seguridad. Tenemos las que son privativas de libertad y las que no son privativas de libertad. Las privativas de libertad es que privan al sujeto de la libertad deambulatoria. Los sujetos destinatarios pueden ser, como hemos visto antes, los inimputables y los semi-imputables. Siempre que la pena fuera privativa de libertad. O sea, cuando se va a imponer una pena privativa, por ejemplo, de prisión de X años, cuando resulta que es un inimputable o un semi-imputable, se le va a poner esta medida de seguridad, que se lleva a cabo en un centro, ya sea de internamiento psiquiátrico, de deshabituación o educoespeciales. Bien, la siguiente es la no privativa de libertad, es decir, que privan de derechos distintos a la libertad deambulatoria. Y puede ser una inhabilitación profesional, una expulsión para extranjeros ilegales, una medida de libertad vigilada, una custodia familiar, una privación del derecho de conducir o una privación del derecho de tenencia y porte de armas. Los sujetos destinatarios son los imputables y los semi-imputables, salvo que sean extranjeros, que entonces la expulsión. La ejecución de las medidas de seguridad. A los sujetos inimputables, si es privativa de libertad, primero, tiene que ser proporcional y necesaria, ¿vale? Segundo, la duración, la que hubiera durado la pena privativa de libertad. Los efectos es que el sujeto no puede abandonar el centro, ya hemos dicho, de internamiento psiquiátrico, de deshabituación o el educador social. No puede abandonar el centro sin autorización expresa del juez. Durante la medida de seguridad, el juez puede, bien, mantenerla, cesarla por cualquier motivo, sustituir la medida o suspender la medida. Bien, se puede imponer también una medida privativa, no privativa de libertad, ya sea la libertad vigilada o la custodia familiar si es inferior a 5 años, o la privación de derechos de conducir, vehículos de motor o derecho de tenencia y porte de armas cuando sea inferior a 10 años. Y si al sujeto inimputable se le pone una no privativa de libertad, primero, normalmente se da junto a una medida privativa de libertad. Segundo, la pena privativa no es necesaria. Y tercero, una pena no privativa. La duración, según el artículo 105 del Código Penal, lo que dure la pena privativa, ya está. Y nada, las normas de ejecución son las que hemos visto un poco antes, que es lo de que el juez puede mantener la medida, cesarla, sustituirla o suspenderla. Bien. Ahora, a los sujetos inimputables. Hablamos de un sistema vicarial. El presupuesto de aplicación es que hay una eximente incompleta, pero hay una peligrosidad, luego hay una necesidad que también tiene que ser proporcional. Las normas de ejecución. Se individualiza la pena,
se incluye una medida de seguridad y la ejecución es la del sistema vicarial que viene en el artículo 99. Bien. Ahora, los semi-imputables condenados por delitos contra la libertad o dignidad sexual, de terrorismo en un grupo criminal y otros delitos como por ejemplo el de lesiones. Entonces, se impone la pena atenuada, la medida de seguridad y la libertad vigilada. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando un inimputable o un semi-imputable incumple la medida de seguridad? Pues, por ejemplo, si se produce un quebrantamiento del internamiento, porque se escapa o algo así, pues se reingresa al centro. Y si lo que se quebranta son otras medidas, es que se suspende por el internamiento si está previsto y es necesaria. Ahora pasamos a ver la libertad vigilada impuesta a imputables. Hemos hablado de los semi-imputables y los inimputables, que tienen, pues eso, el internamiento en centros y otras medidas. Y ahora la libertad vigilada, que corresponde a los imputables. Los presupuestos de aplicación son que el sujeto sea condenado por delitos contra la libertad o dignidad sexual o de terrorismo. La libertad vigilada se cumple con posterioridad a la pena, o sea, tú cumples tus no sé cuántos años de pena y luego tienes la libertad vigilada. 2 meses antes de la pena, el juez de vigilancia penitenciaria elevará la propuesta al juez que determinará el contenido y puede modificar la obligación o reducir la duración de la libertad vigilada. ¿Qué es lo que pasa si se incumple estas obligaciones o prohibiciones impuestas por el juez? Pues bien, o se modifican o se deduce testimonio de delito. Entonces es como si hubieras cometido un delito. Vale. La extinción de la medida de seguridad. Esto viene en el artículo 97 del Código Penal. El límite máximo de duración es indefinida en caso de prisión permanente revisable, porque como la prisión permanente revisable en principio es indefinida, pues ya está. La otra extinción es el cese de la medida por parte del juez y por último tenemos el cumplimiento de las condiciones durante la suspensión. Se suspende y se cumplen las condiciones, la libertad, la medida de seguridad, queda cumplida. Bien, como da tiempo vamos a ver otras consecuencias del delito, que son la responsabilidad civil, las costas y otras consecuencias. La responsabilidad civil es la obligación de restituir el bien o reparar o indemnizar por daños y perjuicios. Es una satisfacción de un interés privado y tiene naturaleza civil. En diferencias con la pena, vale, la pena es una consecuencia del delito, la responsabilidad civil no, es para reparar un daño que ha producido un delito. La pena se impone al responsable. La responsabilidad civil puede ser al responsable o puede ser a un tercero. El fundamento de la pena es la retribución y el fundamento de la responsabilidad civil es un interés privado. La pena no depende del sujeto pasivo, ¿vale? En cambio, la responsabilidad civil sí depende del sujeto pasivo. Vale, el contenido que viene en el artículo 110 del Código Penal es la restitución, o sea, se restituye el mismo bien. Esto normalmente es para los delitos patrimoniales. ¿Qué es lo que pasa? Que se devuelve el bien más los deterioros. 2, que haya una reparación, es decir, se restaura la situación jurídica mediante una obligación de hacer, de dar, de no hacer o mediante el dinero. Y por último, una indemnización, o sea, lo que se cubren son los perjuicios materiales o morales. Es lo de la satisfacción del daño emergente o lucro cesante. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando hay una concurrencia o compensación de culpas? Vale, si la víctima ha contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio, los jueces podrán moderar el importe de su reparación o de la indemnización mediante la compensación de culpas. Vale, ¿quiénes son los sujetos civilmente responsables? Pues tenemos de dos tipos, los directos y los subsidiarios. Los directos son los autores
y cómplices como personas físicas responsables de la infracción penal. Son responsables solidariamente entre sí por cuotas y subsidiariamente por los correspondientes a los demás responsables. Tenemos también la participación lucrativa, es decir, el sujeto interviene en los efectos, pero no en la comisión del delito. Él no es autor, no es cómplice, pero ha participado porque se ha lucrado. Entonces, nada, restitución o resarcimiento. Luego puede ser también una persona jurídica, los aseguradores, los menores y luego una serie de sujetos exentos, que puede ser el inimputable, ya sea pues eso, por la anomalía o alteración física o por intoxicación plena, que esté en estado de necesidad, que tenga miedo insuperable o que haya un error de tipo o de prohibición invencible. Y luego tenemos los subsidiarios. Los subsidiarios, artículo 120-121 del Código Penal, precisan de 3 requisitos. Primero, que exista un sujeto criminalmente responsable, que es el responsable civil directo. Luego, la responsabilidad civil no puede ser sufragada por el responsable directo. Es decir, el autor dice, no puedo pagar o no quiero o lo que sea. Y tercero, a veces no es automático, tiene que haber una negligencia. Bien, estos sujetos subsidiarios son los padres o tutores, los titulares de una editorial, los titulares de los establecimientos, los titulares de la industria del comercio o los titulares de los vehículos, que pueden ser tanto personas físicas como personas jurídicas. Y por último, también pueden serlo las administraciones públicas. Entonces, lo dicho, tenemos sujetos directos, autores y cómplices, participación lucrativa, personas físicas, o sea, personas jurídicas y aseguradores, y como subsidiarios tenemos, pues eso, padres y tutores y los jefes, por así decirlo. Eso es lo de los titulares editoriales de establecimientos, son los jefes, entrecomillado, ¿vale? Y la administración pública. Vale, las costas procesales es el derecho a indemnización ocasionada por las actuaciones judiciales, y viene el artículo 124 del Código Penal. Cumplimiento de la responsabilidad civil y de otras responsabilidades. ¿Cuál es el orden a pagar? Primero, los daños y perjuicios. Segundo, al Estado. Tercero, las costas del acusador. Cuarto, las demás costas procesales. Y quinto, la multa. Si el delito es perseguible a instancia de parte, o sea, que pues eso, que lesionen derechos, bienes jurídicos personales o personalísimos, se satisfarán primero las costas del acusador antes que las del Estado. Es decir, primero daños y perjuicios, segundo costas del acusador, tercero costas del Estado, demás costas procesales y por último la multa. Cabe fraccionamiento del pago si los bienes del responsable civil son insuficientes. Artículo 125 del Código Penal. Las consecuencias accesorias, por ejemplo, son la privación de bienes y derechos. Hablamos del decomiso, por ejemplo, o de las medidas a ciertas empresas, eso de clausuras de locales durante X años, etcétera, ¿vale? Bien, tienen orientación preventivo general y especial. Y el régimen, el del decomiso. El decomiso es una incautación o pérdida de los efectos que provengan de una infracción penal, de los medios o de los efectos. Las consecuencias a entidades sin personalidad jurídica, pues son las que vienen en la sentencia o las que se impongan como medida cautelar. Muchas veces se refiere a las medidas de, pues eso, de cierre de establecimiento, cierre de locales, etc. Y eso creo recordar que lo vamos a ver, si no estoy bien, un poco más adelante, en el final, cuando hablamos de la responsabilidad, aquí está, la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿vale? Que va a ser el siguiente vídeo y creo que ya terminaremos. Bien, la extinción de la responsabilidad penal y cancelación de antecedentes. La extinción de la responsabilidad penal se da, viene el artículo 130, ¿vale? Se da por muerte del reo. Obviamente, si, por ejemplo, estás cumpliendo una condena de 20 años y te mueres, por lo que sea, te da un ataque de corazón y te mueres, pues has extinguido la responsabilidad penal. Ya está. No hay más. No puedes seguir cumpliendo condena porque estás muerto, ¿vale? Segundo, remisión definitiva de la pena suspendida.
pues eso, diga, bien, ya está suspendida para siempre, ya se ha cumplido la pena. Que se cumpla la pena, muchos autores dicen, vale, ¿es solo la pena o también la medida de seguridad? Pues la mayoría de la doctrina dice que tiene que ser la pena y la medida de seguridad, ¿vale? Por ejemplo, si se te ha impuesto una medida vigilada después de una pena, pues todo eso, o sea, la pena de prisión, por ejemplo, y luego pues 2 años de libertad vigilada. Tercero, o sea, cuarto, que haya un indulto, o sea, un derecho de gracia, ¿vale? Recordemos que el indulto solo puede ser personal, no caben indultos generales. Quinto, que haya perdón del ofendido. Sexto, prescripción del delito. Que puede ser para delitos de prisión igual o superior a 15 años, prescriben a los 20 años. Las inhabilitaciones de más de 10 años o la prisión de entre 10 y 15 prescribe a los 15 años. La inhabilitación o prisión de entre 5 a 10 prescribe a los 10 años. Y los demás delitos a 3. Vale. Luego tenemos la prescripción de la pena o medida de seguridad. A ver, la prisión de más de 20 años prescribe a los 30, la prisión de igual o más de 15 a 20 a los 25 años, la inhabilitación de más de 10 y la prisión de entre 10 a 15 prescribe a los 20 años, la inhabilitación de más de 10, o sea, de más de 6 hasta 10 años, o la prisión de entre 5 a 10 prescribe a los 15 años, las demás penas graves prescriben a los 10 años y las demás penas menos graves prescriben a los 5 años. Por último, las penas leves prescriben al año. Eso sí, hay algunos delitos que son imprescriptibles como la lesa humanidad, el genocidio y el terrorismo. Y por último tenemos la prescripción de la medida de seguridad, que haya pasado, o sea, si es una pena privativa de libertad de más de 3 años, 10 años, son prescriben a los 10 años, y si es una pena privativa de menos de 3 años, prescribe a los 5 años. Entonces, la extinción es muerte del reo, remisión definitiva de la suspensión, indulto, cumplimiento de la condena, perdón del ofendido, prescripción del delito, de la pena o de la medida de seguridad. Vale. Cancelación de antecedentes. La cancelación de antecedentes tienes que ir al registro central de penados en el que se haya dictado una sentencia. Los efectos de la cancelación es que ya no hay reincidencia, ¿vale? Entonces ya no te cuenta como un agravante y que no beneficia la suspensión de la pena privativa de libertad. O sea, que beneficia la suspensión de la pena privativa de libertad si luego vuelves a cometer otro delito. Vale. La cancelación puede ser a instancia de parte, de oficio o una cancelación debida pero no acordada. Los requisitos es que haya un tiempo sin delinquir. Ya está, ese es el único requisito, que es de 6 meses para penas leves, de 2 años para penas de menos de 12 años o delitos imprudentes, de 3 años para penas menos graves, inferiores a 3 años, de 5 años para penas menos graves, superiores o igual a 3 años, y de 10 años para penas graves. También puede haber cancelación de medidas de seguridad. Entonces, bueno, lo importante de aquí es, pues eso, las causas de la extinción y que se pueden cancelar los antecedentes y así no te cuentan como reincidencia, no te cuentan como un agravante, por ejemplo. Y ya está. Hasta aquí este vídeo, nos vemos en el siguiente, que creo que va a ser el último, ¿vale? Un saludo.